Y bien, la reforma del presupuesto, una de las tantas reformas que hay que seguir de cerca y que de alguna manera el país está llevando adelante. En una economía de mercado hay que estar en una reforma permanente, mejorando todos los sistemas, mejorando la gestión administrativa. Estamos con el viceministro de Hacienda, Miguel Castilla, para hablar de este tema. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar a los temas vinculados a la reforma presupuestal, este año, finalmente, ¿cómo vamos a terminar en cuanto a déficit fiscal? Vamos a tener déficit de todos modos, ¿no? Sí, este año lo que está en el marco macroeconómico multianual es un déficit de 1,5, pero esa cifra se va a revisar a la baja. Nosotros presentamos cada año de transición electoral un informe preelectoral que debe ser publicado la primera semana de enero, ¿Ya? en el cual publicamos una revisión de las proyecciones. Y en el caso del déficit fiscal, estimamos que puede estar por debajo del 1%. Ya. Esto guarda coherencia también con la proyección revisada que ha hecho el Banco Central. Claro. Entonces, del déficit que tuvimos el año 2009, cercano al 2%, estaríamos bajándolo bajándolo a la mitad o incluso por debajo de ello, ¿no? Y esto pese a que en realidad no se termina de ejecutar todo el gasto previsto en inversión, ¿no? Porque veo las cifras a mitad más o menos de diciembre y todo, no sé, están en 64%, creo que es el gasto, el avance, digamos, de la ejecución de la obra pública. Sí, en total, si uno ve todo el gasto público a la fecha es cercana al 75-80% con respecto al presupuesto modificado. Todo el gasto. Todo el gasto. Es normal pensar que es casi 100% en el gasto corriente. Claro. Y es cercano, oscila, ¿no? Entre el 60 y el 75% según el nivel de gobierno para gasto de inversión. Acá había una mejora importante con respecto al pasado, pero definitivamente es un problema aún que persiste, de que no se llega a ejecutar las obras a la velocidad que uno quisiera, en particular aquellas de inversión. Pero sí ha habido mejora, en particular a nivel de los gobiernos locales y del gobierno nacional. ¿Ha habido mejora, hay mejora en la capacidad de gasto? Si uno mide la foto en términos de la ejecución del gasto con respecto al presupuesto, ha habido este año probablemente veamos un mayor ratio, un mayor cociente. Lo que indica que han incrementado la capacidad de poder gastar, pero obviamente dista de ser lo ideal. Bueno, sí estaba viendo que efectivamente los gobiernos, pero los gobiernos regionales son los que menos han avanzado en el gasto, ¿no? Sí. Ya no recuerdo exactamente la cifra. Estaban en un 48% de avance, esto es a noviembre, fines de noviembre, ¿no? No sé cómo estarán ahora, deben estar en 50, 52. Bueno, los gobiernos locales han avanzado más, pero claro, ahí habría que ver la calidad de ese gasto, ¿no? Los gobiernos locales realmente, ¿qué capacidad pueden tener para gastar? Y sin embargo, gastan el 40% más o menos de la inversión pública, ¿no? Si uno suma lo que gastan los gobiernos regionales y locales de la inversión, y a esto le incluimos no solamente lo que se le asigna directamente, sino aquellos recursos que son transferidos del gobierno central a los gobiernos subnacionales, gastan más del 50%. ¿En obra pública? En obra pública. Es decir, más del 50% de la obra pública. 52% es gobiernos locales. De gobiernos locales y regionales. Ah, no. Entonces... gastan, y el gobierno central 48%. Entonces sí tienen una responsabilidad importante en la ejecución de las obras de inversión pública. Y ahí vemos que está el gran desafío, mejorar estas capacidades, porque mucho del manejo presupuestal ciertamente se ha descentralizado hacia este nivel de gobierno. Ahora, ahí había un problema con las rigideces que hay a niveles, en general, en el Estado peruano para contratar gente, para reestructurar sus oficinas, sus gerencias de obras y todo lo demás. No pueden tomar ninguna decisión, están totalmente limitados. Entonces, esa es una cosa que llama la atención, cómo han podido ir incrementando su capacidad de gasto pese a que trabajan con la misma gente y con el mismo nivel de gente de hace 4 o 5 años, porque no pueden incrementar nada. ¿Ahí no hay una rigidez excesiva?
Yo creo que ahí se refiere a las rigideces del capital humano, ¿no? Los recursos humanos que existen, claro, que es sí, el desafío pendiente y de hecho ha sido motivo de mucha discusión, ¿no? La calidad del capital humano del Estado, y no solamente en el tema de remuneraciones, sino en la capacidad de poder atraer al mejor talento para que desempeñe las labores tan importantes. Nosotros en esta ley de presupuesto que ha sido aprobada y que entra en vigencia prontamente, estamos haciendo un esfuerzo por poder ordenar todo el sistema remunerativo del Estado, que es una tarea que se ha intentado en el pasado en varias oportunidades y no se ha logrado hacer. Y básicamente sea por consideraciones de que esto podría conllevar al despido de personal, como al costo fiscal que podría implicar un ordenamiento del régimen salarial. Para darte un par de ejemplos, Jaime, en el caso de que uno fuese a aumentarle 100 soles a los trabajadores administrativos del sector de educación, sin incluir universidades, esto conlleva un costo anual de 60 millones de soles de gasto anual permanente. Otro ejemplo, si uno fuese a convertir la modalidad de contrato CAS, que por definición es temporal, a un contrato más permanente, en el caso del sector salud, esto costaría 850 millones de soles de adicional. Claro. Entonces, siempre está el desafío de cómo poder compatibilizar este ordenamiento que se requiere en los regímenes laborales con las restricciones fiscales que aún tenemos, un país que todavía la presión tributaria es baja comparada en otros países, y las rigideces que de hecho manifiestan los distintos regímenes laborales que permitan contratar a personal adecuado para que desempeñe funciones como por ejemplo la ejecución del gasto, la planificación, pasar por los procesos de contrataciones del Estado no es cosa fácil, por el SNIP, y también no solamente pensar en gastar, sino gastar bien. Claro. Toda la agenda de calidad de gasto, que ha sido un énfasis importante que se le ha dado al Ministerio en los últimos años. Bueno, entiendo que en la ley de presupuesto se da un plazo de 180 días para sacar esta nueva escala remunerativa, este ordenamiento de los sistemas de remuneración, ¿no? Sí, se dan 180 días para hacer un estudio de la factibilidad. Hay, digamos, de todo el sector público, a lo cual también se suma un estudio actuarial y remunerativo para el tema remunerativo de los militares y la Policía Nacional, y un ordenamiento también del famoso CAFAE, que es para los empleados del régimen público. Es un tema importante porque es en gran medida la remuneración que ellos llevan cuando están activos, ¿no? No. Tenemos estos tres compromisos de llevar adelante estos estudios y acabar en proyectos de ley que probablemente, quién sabe, no se logren aprobar en este gobierno, pero que sí dejan el derrotero y el camino hecho para la siguiente administración, para un ordenamiento, un proceso de reforma importante y que es impostergable. Ahí no se fijarían los niveles salariales, porque ese es el otro gran problema, ¿no? Estos topes que ahora han sido resucitados con un proyecto de ley que aparentemente fue enviado al Congreso para reafirmar el tope de que nadie puede ganar por encima del sueldo del presidente de la República, lo que en realidad es absurdo, ¿no? Porque el presidente es un cargo absolutamente político, además pues no tiene gastos pues ahí en Palacio de Gobierno, etcétera, ¿no? En cambio un técnico que está en el mercado pues hay que mantenerlo, hay que procurar que no se vaya, porque si no se debilita, como se ha debilitado, el Ministerio de Economía se ha debilitado mucho en los últimos años con salida de gente importante, de cuadros importantes. Ese tema de los topes o de los topes digamos, para poder atraer a gente, a cuadros de calidad al Estado, eso no se va a tocar en esta reforma. La idea es hacer un ordenamiento comprensivo de toda la política de remuneraciones del Estado, y pasa por también definir nuevos topes, y no solamente topes, sino incentivos para tener una carrera, digamos, basada en el mérito.
Claro. Y también basada en la rendición de cuentas, en la transparencia y en los entregables que deben dar los funcionarios públicos. Es una reforma que va más allá de lo remunerativo, es de toda la carrera civil que entiendo Servir está trabajando en una ley, pero es un esfuerzo del Estado, es una reforma postergada por demasiados años, claro. Y tenemos un Estado, digamos, que tiene grandes déficits. Y el capital humano es probablemente el principal déficit que tiene en el manejo de las finanzas públicas, de los proyectos de inversión y otros bienes y servicios que provee el claro. Estado, ¿no? Bueno, me imagino, además eso ya empalma con el tema de la reforma misma del presupuesto, el presupuesto por resultados. Si tenemos una carrera basada en los méritos, en la evaluación de resultados, precisamente de desempeño, eso tiene que empatarse de alguna manera con una reforma total del gasto que apunte a resultados, no a mantenimiento del gasto histórico, ¿no es cierto? Ciertamente, y hemos conversado en el pasado sobre los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Economía para poder internalizar más lo que es la calidad. Como bien sabes, el presupuesto se ha aumentado de manera importante en los últimos años. El gasto social, por ejemplo, se ha duplicado en los últimos 3 años. Pero no vemos tal mejora en los resultados. Claro. Este es un proceso gradual de cambio, de enfoque, en el cual ya uno no piensa en el insumo, sino en el producto. Uno piensa en la provisión de un servicio que se le da al ciudadano. Claro. Y eso implica no solamente pensar en el presupuesto como tal, sino en las capacidades que se tengan en aspectos logísticos, de gestión, que se requieren para proveer ese servicio. Nosotros para el presupuesto del año 2011 hemos más que duplicado el monto de presupuesto que entra bajo la modalidad de presupuesto por resultados. ¿Para el 2011? Para el 2011. Ya. ¿Qué porcentaje? Se tenía, esto nos pone alrededor de 15% del presupuesto. Ya. Era 11% el año 2010. Lo importante es que no solamente ha sido un enfoque de dotar de mayor espacio al presupuesto por resultados, sino a las evaluaciones independientes que hacen parte del proceso de evaluación. Una novedad importante es que ya las evaluaciones independientes, las evaluaciones que se hacen de un conjunto de programas importantes como Juntos y otros, ya las recomendaciones no son meramente referenciales, sino se hacen más vinculantes a partir del año 2011. Y que no solamente entran nuevos programas, sino entran todos, los nuevos y el stock de programas sociales. En un proceso gradual, obviamente, de cambio, pero que la idea es que abarque a la totalidad de los programas sociales, por ejemplo, deben de pasar por el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, para evitar este mal uso de recursos por filtraciones que hay en gran medida. Esto pasa por masificar el uso del DNI para evitar duplicidades. Esto pasa por tomar en cuenta las recomendaciones de estas evaluaciones. Y si hay un programa social que no funciona, descontinuarlo o, de ser el caso, recomendar mejoras que hayan. Entonces, estamos avanzando hacia poder institucionalizar estos cambios, que no sea más bien la excepción, sino sea la norma. Pero como todo proceso debe ser gradual, requiere crear capacidades, como se ha mencionado. El presupuesto que es evaluado hoy en día, en adición al 13 o 15% que comentaba, es un 10%. Entonces, entre evaluaciones, entre el presupuesto evaluado y el presupuesto que se da en términos de presupuesto por resultados, tenemos casi un 25% del presupuesto del país, excluyendo el servicio de la deuda y el gasto previsional. Eso es, creo, un buen avance, ¿no? Un cuarto de los recursos que anualmente el Estado le otorga a la sociedad pasan por filtros de calidad. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos.